No hubo un anuncio previo ni una señal dramática en la sala. Nadie notó el cambio en el aire excepto ella, aunque no sabía por qué lo sentía. Había pasado tanto tiempo siendo ignorada que comenzó a creer que su presencia era apenas un detalle en el mundo, una figura secundaria en la vida de los demás. Se sentó en la esquina más alejada de la mesa principal, con las manos sobre su falda y la espalda recta, intentando parecer tranquila, aunque por dentro llevaba el peso de una soledad aprendida. No era la primera vez que la trataban como si no estuviera allí. Había conocido ese tipo de silencio antes, el silencio que no nace de la calma, sino del desprecio disfrazado de indiferencia. La música sonaba, las risas flotaban en el aire, y cada conversación parecía moverse como si estuviera escrita en un guión que no la incluía. A su alrededor había miradas calculadas, conversaciones de apariencias, gestos de vanidad cuidadosamente ensayados. Los invitados parecían personajes que actuaban más que vivían. Cada sonrisa era un arma, cada comentario era una evaluación. Ella estaba acostumbrada a ocupar el espacio mínimo que le permitían. Sin embargo, algo en ella permanecía intacto. Aunque nadie lo veía, aunque nadie le preguntaba nada más allá de lo superficial, existía en su interior una pulcritud emocional, una inteligencia silenciosa que la hacía observarlo todo con más profundidad de la que cualquiera allí era capaz. Fue precisamente por eso que lo sintió antes de verlo. Un cambio sutil en el ambiente, un silencio microscópico entre una risa y otra, una sensación como cuando alguien te mira desde lejos y tu cuerpo lo sabe antes que tu mente. Entonces levantó la cabeza. Él estaba atravesando el salón, no con la arrogancia de quien sabe que todos lo admiran, ni con la prisa de quien se cree importante. Sus pasos eran distintos. Había en su caminar una suavidad que chocaba con el brillo ostentoso de la fiesta. Sus ojos no buscaban aprobación ni reconocimiento. Buscaban algo más, algo real. Las personas se movían a su alrededor como olas que se abrían para él sin tocarlo. Algunos lo saludaban con entusiasmo fingido, otros lo observaban con admiración. Pero él no se detenía, caminaba directo hacia ella. Cuando finalmente llegó a su lado, ella no supo si debía levantarse, hablar o simplemente desaparecer. Estaba acostumbrada a que la ignoraran, no a que la eligieran. Él se inclinó, despacio, sin prisa, como quien se acerca hasta algo frágil que no quiere asustar. Su voz bajó lo suficiente para que solo ella pudiera escucharlo. Y entonces, con un tono más cercano a una confesión que a una invitación, dijo: «Ven conmigo». Ella no entendió, no reaccionó. Durante un segundo pensó que quizás él se había equivocado de persona. Pero él esperaba su respuesta sin apartar la mirada. Los demás dejaron de hablar. Fue imperceptible al principio, como si el sonido se retraía. Luego se volvió evidente. Dos personas susurrando. Una pareja mirando con incomodidad. Un camarero deteniéndose a medio paso. Era como si el mundo hubiera inhalado y no supiera cómo exhalar. Y en el centro de ese instante suspendido, ella sintió algo que hacía mucho no sentía, que por primera vez alguien la había visto. No a la sombra, no al asiento vacío, no al cuerpo presente y alma apartada, a ella. Y con esa sensación nueva, desconcertante y casi dolorosa, tomó aire. Antes de vestir ese vestido sencillo y sentarse en aquella silla periférica, ella vivía una vida hecha de silencios, renuncias y pequeños actos de resistencia interior. Nunca fue la mujer que llamaba la atención en ningún lugar. No lo había sido en la escuela, donde siempre elegían a otras para salir al frente. No lo fue en el trabajo, donde se esforzaba más que todos pero recibía menos reconocimiento que cualquiera. A lo largo de los años aprendió una manera de existir que no interrumpía la luz de nadie, ocupando un lugar discreto, casi transparente. Pero ser invisible tiene un costo. Con el tiempo uno comienza a dudar de si lo que siente tiene peso, si lo que piensa tiene valor, si lo que aporta deja alguna huella. Ella se había acostumbrado a pedir permiso para existir. Sus palabras eran cortas, amables, funcionales. Nunca hablaba de sí misma, nunca contaba sus sueños, nunca interrumpía, nunca reclamaba. Sin embargo, en su interior había un mundo. Era observadora, perceptiva, veía lo que otros no percibían, entendía silencios, interpretaba gestos, sabía distinguir la sonrisa real de la fingida, el interés genuino del oportunismo. Había aprendido a leer a las personas mucho más allá de lo que decían, y quizá fue esa sensibilidad silenciosa la que la había hecho tan distinta sin que nadie lo notara.
Su vida era simple, sí, pero no vacía. Todas las mañanas caminaba la misma ruta al trabajo, y en ese trayecto encontraba belleza donde otros solo veían rutina. Los árboles que cambiaban de color con las estaciones. Los rostros cansados en el metro que ella imaginaba con historias que jamás serían contadas. Los semáforos que parecían marcar no solo el tránsito, sino también ritmos de vida entre personas que jamás se conocerían. Era amable con extraños. Tenía el hábito de sonreírle al panadero, de sostener la puerta para alguien cargando bolsas, de escuchar con atención a quien hablaba con ella, incluso si sus palabras no eran importantes. Tenía un don raro. Hacía sentir a los demás vistos, escuchados, pero nadie hacía lo mismo por ella. En su infancia no conoció abundancia ni privilegios. Conoció esfuerzo. Conoció la decepción silenciosa. Conoció la pérdida antes de conocer la seguridad. Eso la había vuelto fuerte pero no endurecida, resistente pero no insensible. Hacía tiempo que había aprendido que la vida no siempre escucha a quienes gritan, pero sí a quienes perseveran. Y aunque muchos la catalogaban como tímida, en realidad no lo era. Lo que ella tenía era prudencia. Sabía cuándo guardar silencio, sabía cuándo hablar, sabía cuándo mirar a los ojos y cuándo bajar la mirada. Tenía dignidad, pero no orgullo. Tenía autoestima, aunque no exhibicionismo. Era la clase de persona que no necesitaba que la vieran para existir, hasta que alguien la vio. Y ese alguien fue él. Porque mientras todos en la fiesta la evaluaban bajo el prisma superficial de una sociedad que mide a las personas por su apariencia, por su acceso, por su estatus, él miró algo que los demás no supieron ver: la autenticidad, la calma, la inteligencia silenciosa, la presencia sin pretensiones, esa que no grita para existir, sino que respira con una firmeza tranquila. Esa noche, antes de que él se acercara, ella se había convencido de que su papel era simplemente no llamar la atención. Lo había asumido como una verdad tan natural que ya no lo cuestionaba. Nunca se imaginó que esa misma humildad sería lo que la haría inolvidable. Ella llegó a la fiesta sin aspiraciones de protagonismo. Solo estaba allí porque la habían invitado casi por compromiso, como quien invita para cumplir con una formalidad social. Apenas entró, sintió esas miradas que no se dicen en palabras, pero que son como cuchillos envueltos en terciopelo. Era el tipo de mirada que comunica: no perteneces aquí. Nadie lo dijo con la boca, pero todos lo dijeron con los ojos. Se sentó lejos, no porque quisiera esconderse, sino porque ya había aprendido que cuando uno es tratado como accesorio, el instinto es ocupar el menor espacio posible. Desde esa esquina observó cómo se repartían los roles. Estaban los que iban para ser vistos, los que iban para ser admirados y los que iban para ser envidiados. Ella, parecía, era la que iba para ser ignorada. A su lado una pareja murmuraba. No era difícil saber sobre quién hablaban. La manera en que sus ojos se deslizaban hacia ella y volvían a juntarse para reír en silencio era el marcador perfecto de la burla discreta. Una mujer de vestido rojo le pasó cerca, frunciendo la nariz como si algo le incomodara. Un hombre movió su vaso ligeramente hacia el otro extremo de la mesa, como si temiera que ella pudiera tocarlo o contaminarlo. No fue una agresión verbal. No hubo insultos. Fue mucho peor que eso. Lo verbal se puede enfrentar. Lo explícito se puede responder. Pero lo silencioso se infiltra bajo la piel. Nadie la invitó a conversar. Nadie le preguntó su nombre. Nadie le dio la bienvenida. La miraban como si su presencia fuera una falla del protocolo, un error en la decoración del evento. Había sonrisas que no incluían sus ojos. Había carcajadas cuya onda no la alcanzaba. Era como si existiera detrás de un cristal invisible. Veía todo, oía todo, pero no era parte de nada. Ella no tenía un vestido costoso, ni joyas grandes, ni el aura automática de prestigio que arrastra el dinero. Y en ese salón, eso era suficiente para convertirse en sombra. Mientras algunos hablaban de negocios millonarios y casas en el extranjero, ella escuchaba en silencio, sin sentirse menos inteligente, pero sabiendo que para ellos su voz no tenía lugar. Lo más duro de esa noche no fue fue el desprecio, fue la familiaridad del desprecio. Ese sentimiento de otra vez invisible, otra vez descartada, otra vez presenciada pero no reconocida. Lo que ninguno de ellos sabía era que aquella mujer silenciosa había enfrentado cosas mucho más duras que miradas arrogantes. Lo que ellos veían como debilidad, en realidad era contención. Lo que percibían como timidez,
era autocontrol. Lo que asumían como insignificancia era serenidad. Ella no necesitaba defender su valor. Su valor existía con o sin testigos. Pero esa noche, alguien finalmente lo vería. Él estaba allí porque debía estar, no porque quisiera. Era el tipo de hombre que había aprendido que la riqueza abre puertas, pero también crea muros. Mientras la gente lo rodeaba con sonrisas estratégicas y cumplidos calculados, él los atravesaba con la mirada de quien distingue un saludo genuino de una cortesía interesada. No sonreía mucho ni hablaba demasiado. Era un observador silencioso, igual que ella, pero desde un punto de vista muy diferente. Él miraba desde arriba, ella desde abajo, y aún así los dos se sentían solos. Quienes lo veían pensaban que era un hombre completo, satisfecho, exitoso, rodeado de admiración. Pero la verdad era otra. Él llevaba tiempo sintiéndose como un actor dentro de su propia vida. Un hombre rodeado de ruido externo y vacío interno. Había estado en eventos como este cientos de veces. Sabía reconocer la arrogancia en la postura, la superficialidad en la risa, la competencia encubierta en los diálogos. Pero esa noche, algo fue distinto. Al entrar al salón, mientras los demás buscaban lugares estratégicos para ser vistos o escuchar oportunidades, él no buscaba eso. Buscaba algo real, aunque no supiera exactamente qué. No buscaba éxito. No buscaba admiración. Buscaba autenticidad. Buscaba un rostro que no tuviera algo que demostrar. Y la vio a ella. Primero como una presencia tranquila, luego como una persona, y finalmente como un punto de calma en medio de un mar de excesos. Mientras los demás se esforzaban por llamar su atención, ella parecía esforzarse por no ocupar espacio. Ese contraste lo intrigó. Era la única que no estaba interpretando un papel. La única que no parecía estar midiendo sus movimientos para impresionar. La única cuya soledad no era arrogante, sino humilde. Se detuvo a mirar sus gestos, sin prisa. Notó la forma en que apartaba un mechón de cabello detrás de su oreja, como intentando esconderse aún más. Notó la forma en que bajaba la mirada cuando alguien pasaba cerca, como si pidiera disculpas por existir. Notó que nadie se dirigía a ella, y que ella no interrumpía a nadie. Y algo le golpeó el pensamiento. ¿Cuánto cuesta existir siempre detrás de los demás? ¿Cuánto duele que nunca te elijan? ¿Cuánto pesa aprender a ser invisible? Su corazón, acostumbrado a guardarse tras capas de indiferencia aprendida, se conmovió levemente. Esa emoción lo sorprendió. Hacía mucho que no sentía nada auténtico dentro de sí. No era compasión, no era lástima, era reconocimiento. Porque él también, detrás del brillo y el poder, se sentía aislado. También había aprendido a desconfiar de las sonrisas. También había perdido la fe en la gente. Y allí estaba ella, tranquila, al margen, sincera sin querer serlo. Y por primera vez en mucho tiempo, él sintió el impulso de acercarse a alguien no por cortesía, no por conveniencia, sino por conexión. Decidió caminar hacia ella, no como un millonario hacia alguien menos, sino como un ser humano hacia otro. Y mientras avanzaba, algo en su interior sabía que lo que estaba a punto de hacer no era casualidad, era destino. Cuando él se detuvo frente a ella, no la miró como los demás lo hacían. No evaluó la marca de su vestido, ni el precio de sus zapatos, ni su utilidad social. La miró con atención, con presencia, con humanidad. Y en ese instante algo dentro de ella se movió, como si su alma hubiera sentido por fin que alguien la estaba viendo de verdad. Ella levantó la mirada lentamente, esperando encontrar los ojos impacientes de alguien que quería pedirle algo, instruirla o corregirla. Pero encontró algo muy distinto. Sus ojos eran serenos, sin juicios, sin exigencias, sin superioridad. Eran los ojos de alguien que había aprendido a reconocer la verdad detrás de las máscaras. Fue un intercambio silencioso. Él la miró como quien lee una historia sin necesidad de palabras, y ella, sin hablar, le dijo todo lo que nunca decía en voz alta. Estoy cansada de fingir que no siento. Estoy cansada de ser invisible. Estoy cansada de soportar tanto en silencio. Él entendió, no con la razón, con algo más profundo, y fue ahí, en ese cruce de miradas, que sucedió el verdadero encuentro. No cuando él se acercó, sino cuando ella se permitió ser vista. Ella se sorprendió, se sintió vulnerable. Era extraño que alguien la mirara sin desprecio, sin pena, sin condescendencia. Él no le hablaba con tono amable artificial. No intentaba suavizarla con cortesía. La trataba como igual. Un pensamiento fugaz cruzó por su mente.
¿Por qué él? ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo? Y otro pensamiento cruzó por la mente de él. ¿Cómo nadie más la vio? Mientras esa conexión silenciosa ocurría, el salón seguía su ritmo, pero parecía lejano, irrelevante, fuera de foco. Las voces parecían murmullos distantes, las risas, ecos olvidables. Era como si hubieran quedado bajo un cielo de vidrio y ellos dos bajo otro. Él observó un gesto pequeño de ella, la forma en que apretaba ligeramente las manos sobre su regazo, y supo que no estaba solo frente a alguien tímida. Estaba frente a alguien que había vivido demasiado dentro de sí misma. Hubo algo más, un reconocimiento emocional. No era un millonario viendo a alguien menor. Era un hombre que veía a una mujer que había aprendido a resistir, y ese reconocimiento creó un puente invisible entre ellos. Un puente que no se construye con palabras, sino con mirada, ritmo, intuición. Entonces ella parpadeó despacio, como si tomara aire emocional. Y él, suavemente, inclinó un poco la cabeza, acercándose un poco más. Ese gesto decía, quiero hablar contigo, no por obligación, sino porque me importas. Y en ese segundo, ese único segundo, todo cambió. Para ella, él dejó de ser una figura distante rodeada de riqueza. Y para él, ella dejó de ser una presencia silenciosa. Se habían encontrado, y todavía nadie lo había notado. Él se acercó un poco más, respetando su espacio, pero invitándola a salir del suyo. Ella sintió como su respiración se aceleraba ligeramente. No sabía si esperaba que él hablara o si temía exactamente eso. Y entonces, sin drama ni pose, sin elevar la voz ni hacerlo público, él se inclinó para hablarle al oído con suavidad. Las palabras fueron pocas, pero cargadas de algo que ella no escuchaba hace demasiado tiempo: consideración. Ven conmigo. Ella casi no reaccionó al principio. Esas dos palabras no eran una orden ni un mandato. Sonaban como un puente tendido hacia ella. Su cuerpo se tensó, no por rechazo, sino por incredulidad. ¿Era realmente él hablándole a ella? ¿O había algún error? ¿O algún motivo oculto? Pero su tono no tenía engaño. Tenía sinceridad. Una sinceridad casi frágil. En ese susurro no había arrogancia. Había algo más profundo. Sonaba como una promesa silenciosa de sacarla de donde no debía haber estado nunca. El borde, la sombra, el rincón que la sociedad le asignaba. Era como si él le dijera, no tienes que sentarte sola, no tienes que esconderte, no tienes que ser invisible. Ella lo miró, buscando confirmar si había entendido bien. Él esperó su respuesta sin apuro, sin insistencia, como quien sostiene una puerta abierta pero no empuja, como quien invita pero no arrastra. Sus ojos decían, puedes confiar en mí. Fue entonces cuando ella sintió algo inesperado. No miedo, sino alivio. Tomó aire. Sus dedos antes tensos se relajaron un poco. Y sin pronunciar palabra, movió ligeramente la cabeza afirmando con un gesto tímido pero decidido. Una aceptación silenciosa. Sí, voy contigo. Ese gesto cambió todo. En ese instante ella eligió dejar de ser la sombra que observaba. Y él eligió cruzar con ella a otro lugar, lejos de la indiferencia y la burla. Cuando él le ofreció su mano, no lo hizo como un salvador que rescata a alguien caído, sino como un igual que acompaña a alguien digno. Ella dudó un segundo antes de colocar su mano sobre la de él, y ese contacto leve fue como una corriente cálida que atravesó a ambos. Él sonrió apenas, una sonrisa real, no social, y juntos dieron el primer paso, alejándose de esa silla solitaria que parecía forjar destino. Ese momento no fue grandioso para el resto del salón, pero para ellos fue el comienzo. Cuando ella se levantó y comenzó a caminar junto a él, el salón se llenó de un silencio espeso que decía mucho más que cualquier palabra. No houve exclamações, nem comentários audíveis. Houve algo mais profundo. O julgamento coletivo, invisível, que passa de olhar a olhar. Um grupo de mulheres ajustou discretamente suas posturas, movendo apenas os olhos para acompanhar a cena. Seus rostos alternavam entre a surpresa e o desdém, expressões treinadas de quem acredita conhecer o valor de cada pessoa baseada em aparências. Alguns homens se remexeram em seus assentos, desconcertados, como se a simples visão daquela caminhada tivesse deslocado alguma certeza interna. A atmosfera mudou, mas não de forma dramática. Foi um deslocamento sutil e incômodo, feito de respirações contidas, sobrancelhas arqueadas e movimentos mínimos que revelavam desconforto.
Era como se o ambiente tivesse se tornado um palco congelado, onde todos observavam sem a coragem de agir. O surpreendente é que ele não olhou para ninguém ao redor. Caminhava com tranquilidade serena, sem buscar validação, com a mão dela segura na sua, não para exibir, mas para guiar. E ela, mesmo sentindo cada olhar como um peso sobre os ombros, caminhava com uma postura que jamais havia permitido a si mesma. Ereta, presente, inteira. A cada passo, os papéis sociais pareciam se inverter. A multidão, envolvida em suas práticas de julgamento silencioso, tornava-se pequena, previsível, repetitiva. Enquanto isso, os dois, em sua simplicidade de gesto e conexão, pareciam maiores que o próprio salão. As reações ao redor variavam entre incredulidade, reprovação e uma curiosidade desconfortável, mas não houve confrontos abertos. Foi uma resistência silenciosa, a mais forte que existe. A única que observou com um olhar diferente foi uma mulher mais velha que, em vez de reprovar, acompanhou a cena com uma serenidade compreensiva, como quem reconhece uma verdade que os outros esqueceram. Sua expressão parecia não julgar, mas lembrar. Naquele momento, a sala inteira se transformou em um espelho das próprias inseguranças dos convidados. O desconforto não vinha de vê-los juntos. Vinha de perceber que algo genuíno, simples e humano era poderoso demais para ser ignorado. Enquanto o salão permanecia preso em seu murmúrio invisível, eles atravessaram aquele espaço com uma calma que desarmava. E quando deixaram para trás o ambiente carregado de expectativas superficiais, parecia que ambos, ao mesmo tempo, tinham se libertado não apenas do salão, mas da necessidade de pertencer ao olhar alheio. Quando finalmente quedaram lejos del salão e del peso de todas esas miradas, el ambiente ao redor se volvió mais ligeiro, como se el aire mismo respirara diferente. Já não havia eco de risas forçadas, nem ruído de copas brindando por aparências. Era apenas o som suave de seus passos e a quietude de um espaço onde finalmente existiam só eles dois. Ela soltou a mão dele devagar, não porque quisesse se afastar, mas porque queria entender o que estava acontecendo. Ele permaneceu próximo, mas sem invadir, como alguém que não quer ocupar o espaço do outro, apenas dividir o mesmo. Pela primeira vez naquela noite, ela sentiu que podia respirar sem se encolher. Não havia plateia. Não havia julgamento. E com essa ausência de pressão, algo dentro dela se abriu lentamente. Começou a falar sobre sua vida de forma simples, sem adornos e sem intenção de impressionar. Contou sobre seu trabalho, suas rotinas, as responsabilidades que carregava em silêncio e sobre como às vezes sentia que ninguém a escutava de verdade. Ele ouviu tudo com atenção plena, não como alguém que coleta informações, mas como alguém que se importa. Essa diferença era imensa. Ela nunca havia sido ouvida dessa maneira. Em determinado momento, ele também começou a falar. Não falou sobre negócios, nem sobre riqueza, nem sobre conquistas materiais. Falou sobre cansaço, sobre as expectativas que o mundo colocava sobre ele, sobre como era difícil confiar quando se é visto como uma fonte de oportunidade e não como uma pessoa. Falou sobre a solidão de viver cercado de pessoas que nunca perguntam como você está, mas sempre o que você pode oferecer. Ela o escutou com olhos brandos e atenciosos, compreendendo não a figura pública, mas o ser humano por trás. Essa troca não foi teatral, nem dramática, foi íntima na forma mais tranquila e honesta possível. Dois mundos que normalmente não se cruzariam encontraram um ponto comum. Ela percebeu que ele carregava um tipo diferente de invisibilidade. Ele não era ignorado. Ele era visto apenas pelo que tinha, nunca pelo que era. E ele percebeu que ela carregava uma força que muitos jamais suspeitariam. A capacidade de manter o coração aberto, apesar de uma vida inteira de desprezo silencioso. À medida que conversavam, o resto do mundo parecia se distanciar. O salão, as pessoas, os olhares. Tudo ficou para trás como um cenário apagado. O que importava agora era a presença mútua, o conforto inesperado e a sinceridade de uma troca que não exigia máscaras. Quando riram juntos pela primeira vez, não foi uma risada alta ou exagerada. Foi uma risada leve, sincera, limpa, e ambos sentiram a estranheza de experimentar algo tão simples e ao mesmo tempo tão raro. Ela, que naquela noite chegou acreditando que o melhor era passar despercebida, agora se via compartilhando pensamentos profundos com alguém que poderia ter conversado com qualquer pessoa que quisesse. Mas escolheu conversar com ela. Ele, que entrou naquele evento preparado para mais um desfile de superficialidades sociais, agora se sentia acompanhado de verdade, como se tivesse encontrado alguém com quem pudesse finalmente ser ele mesmo. Nada grandioso aconteceu ali. Não houve declarações dramáticas, nem promessas exageradas.
Apenas duas pessoas que, sem perceberem, estavam curando uma solidão antiga uma da outra. Naquele espaço silencioso, algo começou a nascer, não como uma chama repentina, mas como uma luz suave que pouco a pouco aquece o peito. Com el paso de los minutos, mientras seguían conversando, algo esencial comenzó a revelarse. Ella había entrado a ese evento sintiéndose menor. Creía que su presencia no importaba. Había soportado miradas de juicio, indiferencia y desdén. Pero ahí, en ese instante íntimo, él comenzó a mirarla de una forma que nadie lo había hecho antes. Sin embargo, lo que pocos habrían advertido es que no era ella quien más necesitaba ser rescatada. Era él. Durante años él había vivido en un mundo donde todo era grande, luxuoso, visible, mas vacío, cercado por pessoas que se aproximavam movidas por interesse ou conveniência. Ele havia esquecido o que significava ser visto simplesmente como um ser humano. As relações que construía eram lamelas e instrumentais, cada palavra carregada de cálculo. Pouco a pouco, isso havia corroído sua confiança. Havia criado muros. Havia cultivado uma solidão disfarçada de superioridade. E então veio ela. Uma mulher que não queria nada dele, que não esperava nada dele, que não via utilidade nele, que simplesmente o escutava. E essa experiência tão básica e tão humana o atingiu com força. Ela não estava diante de um milionário. Ela estava diante de um homem. E sem saber, ela o libertou de um cativeiro invisível, o de ser visto apenas como um símbolo. À medida que ela falava sobre sua vida, ele sentiu uma paz que já não conhecia, uma paz silenciosa, que vem quando a presença de alguém não exige explicações nem demonstrações. E ao falar sobre suas próprias dores, ele percebeu algo quase doloroso de tão real. Ela era a primeira pessoa em muito tempo com quem podia ser sincero. Não precisava medir palavras, não precisava encenar nada. Ele podia baixar as armas. A força dela não vinha da opinião dos outros, não vinha da validação social, não vinha do status. Ela possuía algo que muitos naquela sala jamais conheciam. Autenticidade, uma presença limpa, sem agenda. Isso o desarmou completamente. Ele sentiu algo que não sentia fazia muito tempo. Segurança ao lado de alguém. Pela primeira vez, ele percebeu que não estava oferecendo nada a ela. Ela estava oferecendo algo a ele. Algo que dinheiro não compra. Algo que prestígio não atrai. Algo que status não concede. Humanidade. E ele percebeu que havia carregado uma terrível ilusão por anos. Acreditara que não precisava de ninguém. Mas agora entendia que, na verdade, precisava desesperadamente de alguém que o enxergasse sem filtros. E ela fez isso sem esforço, sem estratégia, sem intenção, simplesmente existindo como era. Quando ele olhou para ela com verdadeira gratidão, sentiu algo novo. Não uma atração superficial, não a emoção de conquista, mas uma espécie de alívio emocional profundo. Ela havia quebrado o isolamento dele, não com palavras grandes, mas com presença autêntica. Não com grandiosidade, mas com sinceridade. E foi nesse momento, sem que nenhum dos dois percebiera por completo, que uma verdade silenciosa se instalou entre ellos. Ella no era la invitada olvidada. Ella era la razón de que él dejara de sentirse solo. Era ella quien lo había rescatado de un vacío que casi nadie imaginaba que existía. Mientras permanecían allí, conversando de manera tranquila y humana, algo comenzó a transformarse dentro de cada uno. No era visible por fora, mas profundamente perceptível por dentro. Ela começou a perceber que o valor que sempre buscou em olhares alheios não se encontrava no reconhecimento dos outros, mas no fato de que finalmente alguém a havia visto por quem ela era. E ele, por sua vez, começou a entender que a admiração que tanto recebia não tinha nada a ver com seu verdadeiro eu. Era dirigida à imagem que o mundo havia criado dele. Foi ali que esse encontro revelou seu verdadeiro significado. Ela, que durante toda a noite havia se sentido pequena diante de pessoas que se comportavam como gigantes sociais, agora entendia uma verdade poderosa. O valor real não se mostra, se vive. Não depende de marcas, de status, de palco social. Depende da essência. E a dela era luminosa. Ele, que durante anos acreditou que o poder estava em ser desejado, admirado e temido, descobriu outra verdade que o desarmou. A dignidade não se compra. A conexão não se fabrica, a pureza não se exige. O mundo pode oferecer aplausos, mas não entrega pertencimento. O mundo pode oferecer atenção, mas não entrega intimidade. E justo ali, diante daquela mulher silenciosa, ele encontrou algo que sua fortuna jamais lhe deu. Uma sensação de estar onde realmente importava. Ambos descobriram algo que muda destinos.
Às vezes, a pessoa que o mundo ignora é a que vê mais fundo. Aquela que não tenta brilhar é a que realmente ilumina. Aquela que não exige espaço é a que conquista a presença. Ela percebeu que nunca foi invisível. O mundo é que estava cego. E ele percebeu que nunca esteve sozinho. É que estava cercado de sombras, não de pessoas. El efeto espejo se instalou entre elos. Ela viu seu próprio valor reflejado em la mirada de él. Y él vio su propia vulnerabilidad reflejada en la presencia de ella. No hubo un momento teatral en el que se dijeran estas verdades. No hubo frases dramáticas. Fue algo mucho más puro. Una comprensión silenciosa que se assentou en el alma. O tipo de entendimento que não se fala e se sente. Ele se deu conta de que admirava a força dela, não por ela falar alto, mas por ela suportar silenciosamente. E ela percebeu que admirava a sinceridade dele, não por ele impressionar, mas por ele se permitir ser imperfeito. Nesse encontro de fraquezas e verdades, algo profundo se soldou. O reconhecimento mútuo da humanidade do outro. E juntos entenderam que a humildade é mais poderosa que a arrogância, que a autenticidade vence a aparência e que a verdadeira grandeza não se mede por quem te aplaude, mas por quem te entende. Quando regressaram hacia a área principal do evento, algo fundamental havia cambiado, aunque ninguém naquele salão poderia dizer exatamente o que. Ela não voltou como saiu. Saiu encurvada pela indiferença. Voltou com postura. Saiu evitando olhares. Voltou permitindo ser vista. Saiu acreditando que era menor. Voltou sabendo que tinha valor. O que mudou não foram suas roupas, nem seus gestos, nem sua voz. O que mudou foi sua consciência de si mesma. As pessoas notaram. Não souberam explicar, mas sentiram. Ela já não caminhava pela borda do espaço social, mas pelo centro do próprio eixo. Não porque buscava atenção, mas porque algo nela agora ocupava naturalmente o lugar que antes lhe era negado. A mesma mulher que fora ignorada agora tinha uma presença que ninguém conseguia descartar. Ela não tentava chamar a atenção, mas era impossível não percebê-la. E ele também havia mudado. Esse homem, que sempre fora visto como símbolo de poder, agora caminhava com algo suave em seu semblante. Algo humano. Ele não exibia a imagem do multimilionário inacessível, sino la del hombre que encontrou em outra persona um refúgio emocional. Seus passos não buscavam domínio. Seu olhar não exigia reverência. Seu rosto carregava uma calma nova, um pertencimento interno que não vinha de aplausos, mas de compreensão. Enquanto atravessavam o salão, houve um momento em que todos repararam neles ao mesmo tempo. Não foi por escândalo, foi por contraste. O brilho artificial ao redor havia perdido força diante da simplicidade real que os dois carregavam. Eles não estavam performando, apenas existiam com autenticidade, e essa autenticidade ofuscava as exibições vazias dos outros. A mulher que antes sentira vergonha por ocupar espaço agora caminhava ao lado de alguém que finalmente a validara por ser quem era. E ele, que sempre parecera flutuar acima do mundo, agora parecia pela primeira vez enraizado e presente. Não como o homem poderoso que conquista o que quer, mas como o homem que encontrou o que precisava. Quando chegaram à saída, ela lançou um último olhar ao salão. Não foi agradecimento, nem desprezo, nem desafio. Foi apenas firmeza. Um olhar que dizia: agora sei o que valgo, e não depende de ninguno de ustedes. E ele, ao seu lado, sentiu algo semelhante. Agora sei quem sou quando não estou interpretando o papel que ustedes esperam. Eles cruzaram a porta juntos, porém não como dois indivíduos que escapam de uma multidão hostil, mas como duas presenças que haviam evoluído. Ele deixou de estar sozinho. Ela deixou de ser invisível. Nesse momento, o mundo deles mudou de forma imperceptível, porém definitiva. Não se tratava mais de como os outros os viam, mas de como eles agora se viam e se reconheciam um no outro. Si estás aqui, escuchando estas palabras mientras la historia llega a su calma final, hay una razón por la cual todo esto resonó en ti. Tal vez porque conoces en tu propia piel lo que significa caminar por la vida sintiéndote pequeño, sintiéndote fuera de lugar, esperando que un día alguien note tu presencia sin que tengas que gritar para ser visto. Tal vez ya viviste momentos en los que pensaste que pasabas inadvertido, que eras un detalle perdido en el fondo del escenario, una nota silenciosa en medio de un ruido ensordecedor. Pero hay algo esencial que esta historia quiere dejarte claro. No eres invisible. No lo fuiste. No lo eres y no lo serás. A veces el mundo parece ciego porque está demasiado ocupado con sus propias máscaras, demasiado distraído por sus jerarquías, demasiado enfocado en la apariencia y demasiado sordo para escuchar lo genuino. Pero la ceguera de los otros no define tu luz.
Quizá hayas sido ignorado por personas que solo saben mirar hacia arriba, buscando brillo y estatus, incapaces de ver la profundidad digna de quienes caminan con humildad. Talvez você conviveu com pessoas que acreditam que valor se mede por aplausos, por atenção, por reconhecimento público. Pessoas que confundem barulho com importância. Mas a verdade é que existem almas raras, muito raras, que sabem olhar além da superfície. E uma delas pode cruzar o seu caminho exatamente quando você menos espera. Y quizá también seas tú esa clase de alma. Quizá tú ya has visto a alguien que los demás no vieron. Quizá has escuchado a alguien que siempre fue silenciado. Quizá has sentido la dignidad de una persona que nunca se destaca socialmente, pero cuya presencia tiene un peso verdadero cuando te habla. Talvez você tenha sido a primeira pessoa que fez alguém sentir que existia. Talvez você tenha oferecido atenção sincera onde ninguém mais oferecia. Talvez sem perceber. Você já salvou alguém da mesma solidão silenciosa que um dia te castigou. Las conexões humanas mais verdadeiras nascem en ese lugar donde não há luzes, ni aplausos, ni espectadores. Nacen cuando una mirada encuentra otra sin pretensiones. Cuando una presencia respeta a la otra sin condiciones. Cuando una persona se permite ser auténtica sin medo de ser julgada. Foi isso que ocorreu entre eles. Duas pessoas que, sem perceber, se reconheceram como espelhos um do outro. Ela deixava de se encolher e ele deixava de se distanciar. Se alguma vez sentiste que nadie te veía, recuerda que quizá estabas simplesmente rodeado de olhos incapazes de ver. Se alguma vez te sentiste insignificante, quizá fue porque conviviste con quienes no saben reconocer la grandeza del corazón humano. Se un día pensou que precisava provar seu valor, talvez fosse porque estava diante de pessoas que medem o valor de forma errada. Existe um momento, e sempre chega, em que alguém te vê de verdade, sem filtros, sem interesse, sem julgamento. E essa experiência pode transformar sua forma de existir, assim como transformou a dela, assim como transformou a dele. Esta história não é um conto sobre riqueza, não é um conto sobre quem pode e quem não pode. É um lembrete de que há um tipo de grandeza que não se compra, que não se exige, que não se ostenta. É a grandeza da presença sincera, do olhar atento, do reconhecimento silencioso que diz: te veo así como eres. Y si hoy estás aquí, escuchando esto hasta el final, es porque hay algo en ti que sabe que esta verdad también es tuya. Tu valor no depende del juicio ajeno. Tu luz não depende del permiso de nadie. E talvez, sem perceber, você já esteja preparado para deixar de ser invisível. Ou talvez esteja pronto para ser o olhar que finalmente vê alguém que sempre foi ignorado. Si has llegado hasta este punto, hay algo en esta historia que tocó una parte tuya que quizá no siempre muestras al mundo. Tal vez porque sabes lo que es sentirse desplazado, pasado por alto, subestimado o ignorado sin motivo. Tal vez porque alguna vez caminaste en un salón lleno de gente y aún así experimentaste la soledad más profunda. Tal vez porque conociste lo que es sentarse en silencio observando cómo el mundo gira sin que nadie te invite a formar parte. Pero escucha algo importante. Tu silencio no es falta de valor. Tu discreción no es falta de esencia. Tu manera de observar antes de hablar no es una debilidad. La sociedad moderna confunde ruido con relevancia, apariencia con identidad, brillo superficial con grandeza interior. Pero hay una verdad distinta, suave y constante. La fuerza real es la que no necesita gritar. La autenticidad verdadera es la que permanece cuando todo lo falso se cae. La dignidad genuina es la que resiste sin proclamarse. ¿Alguna vez quizás sentiste que necesitabas que alguien te validara, que necesitabas que alguien te mirara con respeto para saber que vales? Pero la verdadera transformación ocurre cuando un día levantas la cabeza y te das cuenta de que tu valor siempre estuvo ahí, intacto, esperando a ser reconocido, incluso por ti mismo. Y así como esta mujer pasó de invisible a inolvidable, tú también puedes descubrir que no necesitas encoger tu luz para caber en lugares pequeños. A veces la vida te coloca entre personas que no saben verte para que aprendas a mirar hacia adentro. Pero luego, sin aviso, aparecen esas raras presencias humanas que sí saben reconocer tu verdad. Ese tipo de encuentro puede iluminar silencios antiguos y curar heridas que nunca dijiste en voz alta. Si alguna vez te has sentido fuera de lugar, recuerda que tal vez es porque tu lugar no es entre los que se comparan, sino entre los que sienten. Si alguna vez fuiste ignorado, quizá fue porque estabas destinado a ser visto por quien sabe mirar. Si alguna vez pensaste que eras una sombra, quizá fue porque aún no habías conocido la luz adecuada. Esta historia no es solo sobre un millonario y una mujer silenciosa. Es sobre ti, sobre cada persona que se cansa de mendigar atención,
sobre cada alma que se abriga dentro de sí misma esperando el momento adecuado para mostrarse, sobre cada ser humano que descubre que la grandeza está en la autenticidad, no en la ostentación, en el corazón, no en el escenario. Así que cuando termines de escuchar, quiero que te lleves contigo esto. No te esfuerces por gustarle a todos. Permítete ser descubierto por quienes realmente pueden verte. No intentes encajar en espacios donde tu esencia necesita hacerse pequeña. Hay lugares donde tu alma puede respirar y personas ante quienes no necesitas fingir. Lo que eres tiene valor, incluso cuando nadie aplaude. Lo que sientes importa, incluso cuando nadie pregunta. Lo que llevas dentro es real, incluso cuando el mundo está distraído. Que esta história seja um lembrete suave, um abraço narrativo, uma voz que em algum nível te reconhece. Você não está sozinho. Há mais pessoas como você do que imagina, silenciosas por fora e imensas por dentro. Y si estas historias te tocan, si este tipo de narrativa te acompaña en momentos donde necesitas sentir comprensión y humanidad, te invitamos a quedarte con nosotros. Suscríbete a nuestro canal y continúa acompañándonos. Aquí tu presencia importa.